12, Segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 14 al versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 12, del versículo 14 al versículo 21. Y vamos a leerlo de manera alternada. Si hay alguien aquí que no tenga Biblia, comparta ahí su Biblia, por favor. Segunda de Corintios capítulo 12, del 14 al 21. Bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista, ustedes que están acá, y también a los que nos están viendo por internet, les queremos dar la bienvenida. Y vamos a leer estos versículos de manera alternada. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os pretendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con él, con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que no disculpamos con vosotros? Nos disculpamos delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, todos. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y quiero que vean aquí algunos versículos interesantes. Uno de ellos, el versículo 21, en donde dice que cuando vuelva me humille del Dios entre vosotros, y dice después, y quizá tenga que llorar, y quizá tenga que llorar. Y luego regresando ahí en el versículo 15, dice la palabra de Dios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Y luego dice, por amor de vuestras almas. Quiero hablarles en esta mañana, ama las almas. Es una de las partes que queremos nosotros cubrir en este mes de febrero. Ama las almas, ama las almas. Hay una gran necesidad en este mundo del Evangelio, y que el Evangelio sea predicado. Y para que el Evangelio sea predicado, nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que ya le conocemos, tenemos que darnos a la tarea de amar más las almas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu amor tan infinito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendice este mensaje. Ayúdanos, Señor, a recordar y reconocer que debemos de amar más las almas. Ayúdanos a recordar cuánto tú amaste a este mundo, cuánto amas a las almas y diste tu vida por cada uno de nosotros. Danos, Señor, compasión. Danos, Señor, ese amor, ese deseo de poder guiar más almas a tus pies. Te suplicamos que si hay alguien aquí que aún no te tiene como Señor y Salvador, que aún no te reconoce como el Mesías, el Salvador de este mundo, te pido, Señor, que no salga esa persona de este lugar sin tenerte en su corazón. Háblanos, Señor, bendice tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Y qué es lo que nos lleva a amar más las almas? ¿Por qué
Amar las almas. Si las personas son, podríamos decir, pastor, hay gente mala, hay gente que no merece ser amada, pudiéramos nosotros tener ese sentir. Yo no quiero amar las almas, no se merecen que les hable de Cristo. ¿Por qué no dejar, quizás diríamos también, por qué no dejar a otros que hagan esta labor de amar más las almas y alcanzar al mundo para Cristo? Yo no tengo que, yo no sirvo para amar las almas. Creo que durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó ejemplo amando las almas. Pero antes de ir a estos ejemplos que nosotros tenemos del Señor Jesucristo, tenemos, yo creo, también algunos ejemplos. Y si nos pusiéramos a buscar, encontraríamos tantos ejemplos de personas que al darse cuenta de algún tipo de necesidad, alguien que dijo, hay gente que no tiene zapatos allá en África y vamos a enviar zapatos. Y por tener esa compasión y tener una carga en su corazón, han entregado sus vidas completas para ciertas causas. Y si nosotros, al ver estos ejemplos de personas, de niños que de repente ven alguna necesidad y dicen, aquí hay una necesidad y yo la puedo cubrir y yo puedo ayudar y yo puedo poner mi granito de arena y voy a hacer algo, y de repente cientos y miles de otros voluntarios se unen a esa causa, ¿por qué nosotros como cristianos no nos detenemos un ratito y nos ponemos a ver que la necesidad más grande de este mundo no es realmente que tengan más zapatos, no es que tengan más agua, sino que tengan a Cristo en su corazón? Algunos como Hannah Taylor, fundadora de la organización Ladybug. Ella tenía 5 años, Hannah Taylor, y no es Hannah Taylor la que vino hace 2-3 semanas, pero Hannah Taylor vio a un hombre sin hogar, estaba comiendo de un bote de basura, y ella se quedó pensando esto a los 5 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este hombre comiendo de un bote de basura. A la edad de 8 años, ella, Hannah Taylor, fundó esta fundación que se llama Ladybug, una organización benéfica que ayuda a personas sin hogar a encontrar dignidad y refugio. Esta organización ha recaudado más de $2 millones para proyectos que proporcionan refugio, alimentos, seguridad para personas sin hogar. Ahora ella, Hannah Taylor, es adolescente, pasa la mayor parte de su tiempo hablando de escuela en escuela y en eventos y en conferencias acerca de personas que hay alrededor de este mundo sin hogar. Una niña de 5 años. Alguien más, Alex Scott. Alex Scott fue diagnosticado con cáncer antes de cumplir 1 año de edad. Cuando tenía 4 años, decidió, imagínate, 4 años, ¿cuántos de ustedes tienen más de 4 años acá? Yo creo que todos nosotros. Cuando él tenía 4 años, él decidió que quería recaudar dinero para que los médicos pudieran ayudar a otros niños de la misma manera que le ayudaron a él. Tomando esta frase, cuando la vida te da limones, haz limonada. Y entonces, literalmente le dijo a su mamá que quería poner su primer puesto de limonada para que él pudiera ayudar a alguien más. Con la ayuda de su hermano, recaudó $2,000.
Esta fundación, Alex Taylor, ahora ha recaudado más de $1 millón para ayudar una cura para el cáncer. Alex Taylor murió a la edad de 8 años. Los padres de Alex continuaron con el trabajo que comenzó y establecieron la fundación Alex Lemonade Stand. Y desde entonces hasta la fecha, ahora han recaudado más de $75 millones para financiar más de 375 proyectos de investigación. Porque hubo alguien como Alex que dijo, hay más niños que tienen cáncer y los tenemos que ayudar, y tuvo un amor por las almas y dijo, yo puedo hacer algo. Otra vez, yo creo que tenemos mucho más que hacer como cristianos. Podemos hacer mucho más como cristianos. ¿Alguien más? Craig, este apellido está medio difícil. Kill-Burger, traducido, Craig mata la hamburguesa. Craig Kill-Burger comenzó una fundación que se llama Free the Children. A lo mejor alguno de ustedes la conoce, Fundación Free the Children. Empezó cuando él tenía 12 años. Y de repente leyó en un periódico que había alguien que estaba esclavo, un niño esclavo en Iqbal Masih, y capturó su atención de él. Allá me parece que en uno de los países de árabes. Inspirado por esta historia, Craig reunió a un grupo de sus compañeros de clase y él dijo, vamos a darnos a la tarea de dar libertad a los niños. Y así nació Free the Children. Junto con su hermano fundó esta organización internacional que permite a niños crear un futuro mejor para ellos mismos. Cuentan ahora con más de 2.3 millones de voluntarios involucrados alrededor del mundo, y comenzó con un solo niño, de buscar dar libertad a niños que están en opresión, niños que están siendo abusados, niños que están trabajando desde muy pequeños. Y este niño de 12 años dijo, yo voy a hacer algo. Tengo aquí otra historia un poquito más larga, pero yo creo que vale la pena. En 1919, una mujer que se llamaba Eglantine, si usted quiere nombres, aquí hay algunos nombres bien interesantes. Eglantine, esta mujer Eglantine vivía allá en Inglaterra, y al ver los problemas que había de los niños y fotografías de niños muriendo de hambre en países enemigos como en Alemania, como en Austria, a causa de los bloqueos políticos de las tropas aliadas, ella dijo, yo tengo que hacer algo. Y comenzó una fundación que se llama Save the Children, salvando a los niños. Una mujer. La ardiente determinación de Eglantine de no permitir que la gente ignore lo que ella creía que era una violación de los derechos humanos de estos niños, la llevó a ella a ser detenida a la cárcel. Ella fue encontrada culpable y multada por su protesta. Sin embargo, el juez quedó tan impresionado con el compromiso que tenía Eglantine de hacer todo lo posible para crear un mundo mejor para estos niños, que el mismo juez ofreció pagarle la multa que el juez le había impuesto. Su dinero entonces se convirtió en la primera donación de la fundación Save the Children. Y ahora esta fundación, después de casi 100 años, el siguiente año van a cumplir 100 años, han ayudado, el año pasado ayudaron a más de 157 millones de niños
en más de 120 países. Y comenzó con una mujer diciendo: aquí hay niños que están padeciendo hambre y están en aquellos países en donde hay guerras y no es posible, tenemos que hacer algo. Y ella dijo: tengo yo que hacer algo. La mandaron a la cárcel y alguien pagó su fianza. Y ahora están en 120 países. Save the children. No están salvándolos con el evangelio, pero les están enviando comida, les están enviando refugio, les están enviando ropa, les están enviando víveres, porque hay alguien que dice: estos niños tienen una gran necesidad. No puede ser, no podemos ver niños que estén viviendo así. En Siria, miles y miles de niños saliendo como refugiados, saliendo de Siria y de otros lugares hacia Europa. Niños que no han conocido otra cosa más que solamente la guerra. Y si pudiéramos nosotros decir: tenemos que ayudar, y al ver alguna necesidad deberíamos de ayudar. Pero Dios dice: ¿sabes qué? No se te olvide que lo más importante de una persona es su alma. Y por eso, hermanos, hermanas, tenemos nosotros que amar más las almas. Tenemos nosotros que ver el corazón de Dios y el corazón de Cristo, y ver a las personas no como lo que ellos son de manera exterior, sino por lo que son por dentro. Alguien por quien Cristo murió por ellos, y deberíamos de decir: yo quiero ayudar a esa persona, no solamente quizás con una pequeña ayuda monetaria, pero lo más importante es con una ayuda eterna, y eso es hablándoles de Cristo. Tenemos que amar más las almas. Número 1, ama más las almas así como Cristo las amó. Lucas capítulo 19 en el versículo 10. Y vamos a ver varios versículos acerca de cada uno de estos puntos, pero sigue conmigo, por favor, hermano. Lucas capítulo 19 en el versículo 10, la palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, Él amó las almas y Él vino a buscar. Y cuando encontró esas almas, dijo: vino a salvar esas almas, lo que se había perdido. Efesios capítulo 5 en el versículo 2 encontramos también cómo Cristo amó a las almas. Efesios capítulo 5, y después vamos a ir a Gálatas 2:20. Efesios 5 versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos ¿qué? Nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra de Dios dice que Él nos amó y entonces se entregó. Ahí mismo en Efesios nos habla de cómo Cristo dio su vida por la iglesia, por nosotros, en la cruz del Calvario. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 en el versículo 20. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ¿qué? Me amó. Subraya esa palabra, me amó. Y luego dice: ¿y se qué? Y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que Jesús vino a este mundo porque me amaba, y porque me amaba se entregó en esa cruz porque me amaba. Amén. De tal manera, porque Cristo me amaba, debo yo de amar también a otros, amar las almas. Mateo capítulo 9 versículo 36. Mateo capítulo 9 en el versículo 36 dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas. Hermanos, no vamos a poder nosotros amar más las almas si vivimos quizás encerrados, si vivimos en una mentira de que todo está bien allá afuera, si nosotros vivimos y decimos: no, yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano, yo ya tengo a Cristo, no tengo yo que hablarle a nadie más. Tenemos que ir a donde están las almas, donde hay una gran necesidad. Hace años, cuando, no sé, yo creo que yo tenía
21, 22 años, yo estaba orando por diferentes lugares para ir. Estaba orando por Morelia, estaba orando por Acapulco, qué bueno que no fui a Acapulco. Estaba orando por la Ciudad de México, estaba orando por Pachuca y estaba orando por Puebla. Y le estaba diciendo al Señor: Señor, yo no sé a dónde quieres que yo vaya, pero voy a estar orando por estos 5 lugares. Cuando vinimos aquí a Puebla, a uno de los campamentos, y vimos todos estos edificios que están ahí en el periférico, donde está el Hospital General. Edificios de un lado, edificios del otro lado, y pasando ahí íbamos en un taxi, y recuerdo ver a mano derecha y ver a mano izquierda ahí lo que es San Bartolo, y luego lo que es ¿cómo es se llama? Agua Santa del otro lado, y más para allá enfrente de Walmart, ¿cómo se llama? Loma Bella, y todos esos edificios. Dije: wow, son tantos edificios. Dios empezó a poner una carga en mi corazón por los poblanos. Ahora recuerden, no los conocía muy bien, pero Dios empezó a poner una carga en mi corazón, y fuimos al campamento. Y ahí en el campamento el pastor David Johnson empezó a predicar. Y él comenzó a predicar, y él empezó a decir: aquí en Puebla hay una gran necesidad. Y en esa misma noche, el 10 de julio de 1997, yo escribí aquí en mi Biblia: voy a ir a Puebla. Aquí hay una gran necesidad. Dios puso una carga en mi corazón porque yo vi la gran necesidad. Y Dios puso esa carga. Y el día jueves en la noche, este jueves que pasó, después de como 20 años que no veía al pastor David Johnson, el día jueves nos invitó a cenar, y le dije: hermano Johnson, ¿puede firmar mi Biblia? Y la firmó aquí, exactamente donde escribí que Dios estaba poniendo en mi corazón el venir a Puebla. Y firmó mi Biblia. Y es una gran bendición. Fue una gran bendición estar con el hermano David Johnson. Oren por su esposa, la hermana Katy, tiene cáncer. Pero si nosotros no vemos las almas, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ver las almas. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Número 1, ama las almas así como Cristo las amó. Número 2, ama las almas así como Dios las ama. Juan capítulo 3 en el versículo 16, no lo busque, quizás ya se lo sabe de memoria. Juan 3:16 y después Efesios 2:4. Pero Juan 3:16 dice: de tal manera amó que Dios al mundo. Ahora, ¿habrá amado Dios solamente a la mitad del mundo y a la otra mitad no? No, yo creo que Dios amó a todo el mundo, y no todo el mundo presente en ese instante, sino todo el mundo pasado, presente y por venir. Dios lo amó, y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve qué interesante, dice la Biblia: Dios amó y dio a su Hijo. Dice la Biblia: Jesús amó y Él se dio a sí mismo. De tal manera que ama más las almas. ¿Por qué? Porque Dios de la misma manera nos amó. Efesios capítulo 2 en el versículo 4, ve lo que dice ahí. Efesios 2:4. No sé de quién sea esta agua, pero está buena. Efesios 2:4, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tenemos que amar más las almas, porque Dios, rico en misericordia y con su grande amor con que Él nos amó. Hermano, date cuenta que tanto el Señor Jesucristo como Dios Padre nos aman, y Él ama al mundo, nos ama a cada uno de nosotros. Y si Dios ama las almas, nosotros también deberíamos de amar las almas. Primera de Juan capítulo 4 en el versículo 10. Primera de Juan capítulo 4 en el versículo 10. Lo leímos la semana pasada, me parece, pero vea lo que dice 1 Juan 4:10. En esto
consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, Dios se entregó, dice aquí, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, qué gran amor con el que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Tenemos nosotros que amar también las almas, porque Dios a mí me ha amado. Número 3, ama las almas así como Pablo las amó. Y no vamos a ir a través de todos, pero por lo menos Pablo. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 12, es el versículo 15 que leímos, y de ahí a Romanos 10:1. Pero donde estábamos, ahí en 2 Corintios, si es que puso ahí algún separador, 2 Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré. Gastar lo mío es gastar nuestro dinero. Y luego dice, y yo mismo me gastaré. Ese es nuestro tiempo. Y para amar a alguien necesitamos gastar de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Y Pablo dijo, yo estoy dispuesto de gastar lo mío, lo que yo tengo, y aún yo mismo gastarme a mí mismo del todo. Y luego dice, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Hermano, desgástate por Dios, desgástate por las almas. Pablo dice, no me importa si ustedes me aman a mí menos, yo los voy a amar porque quiero yo gastarme por ustedes. Voy a gastar lo que yo tengo, voy a gastarme a mí mismo por amor de vuestras almas. Hermanos, Pablo tenía un sincero amor por las almas. Cuando él estaba ahí en Troas y se cae Eutico y bueno, lo resucita y continúa predicando y salen a despedirlo ahí a la playa hasta el otro día, 6, 7 de la mañana, llorando Pablo por su gente, y era solamente una iglesia, y luego iba a otra iglesia y a otro lugar y a otra iglesia y a otro lugar, y quería alcanzar lo que más él podía. Él quería predicar la palabra de Dios. Él sabía de dónde él había salido, un pecador que había perseguido a la iglesia, había matado a tantos cristianos, pero ahora Dios lo había salvado, y él tenía un gran agradecimiento en su corazón. Y él decía, Señor, tú me has salvado, tú me has sacado de esa dirección, de un lodo cenagoso, y ahora yo voy al cielo y quiero llevarme a cuantos más pueda conmigo al cielo. Y hermanos, Pablo tenía un verdadero amor por las almas, llorando por ellas, pidiendo por ellas, suplicando por ellas. Pablo estaba dispuesto a amar más, aunque fuera amado menos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Su anhelo, su deseo, su corazón y su oración era para que su gente, el pueblo de Israel, fuera salvo. Él amaba las almas. No había duda de que Pablo amaba las almas. Romanos 9, versículo 3. Romanos 9:3. Vean lo que dice acá. Porque deseara yo mismo ser ¿qué? Anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba diciendo, me gustaría aún no ser de Cristo, con tal de que todos mis familiares fueran cristianos. ¿Alguien pudiera decir eso? Wow. Yo creo que yo no pudiera decir eso. Que yo dijera, prefiero yo no ser cristiano para que mi suegra vaya al cielo. ¿Quién sabe? Yo no creo que yo pudiera decir eso. Pablo estaba diciendo, mis familiares, mis hermanos en la carne, que ellos conozcan a Cristo. Me gustaría a mí no ser cristiano para que ellos vayan al cielo. Ese es un verdadero amor por las almas.
el pedir, el rogar, el orar para que la palabra de Dios siguiera corriendo, para que muchas más personas fueran salvas. ¿Amaba las almas Pablo? Sí. ¿Amamos nosotros las almas como deberíamos? Quizás no. No estamos tan dispuestos a dejarlo todo y decir, voy a ir para que más almas puedan ser salvos. Número 4, ama las almas porque no sabemos cuándo alguien va a entregar su propia alma. Ama las almas porque no sabemos cuándo es el último día de la vida de alguien, de alguna persona. Hace años recuerdo que la hermana, ya se me olvidó la hermana, perdóneme, Evelia, la hermana Evelia, me dijo, pastor, por favor, venga aquí al hospital, hay una persona que se está muriendo y si puede ir y orar por esa persona. Y fuimos allá al hospital y esa persona no podía hablar, no podía ni siquiera moverse. Tenía yo sujetada su mano y le empecé a testificar y le empecé a hablar de Cristo y le hacía preguntas. Y si usted me está escuchando, por favor, apriete su mano. Y ella de vez en cuando apretaba su mano y esta mujer escuchó el evangelio. Y la hermana Evelia me dijo, pastor, esa señora a la que le presentó a Cristo, esa misma noche murió. Wow. No sabemos cuándo alguien va a entregar su alma y por eso tenemos que amar las almas. Lucas capítulo 12 versículo 19. Vean lo que dice Lucas 12, 19. Estamos esta semana que pasó en la iglesia aquí de mi esposa, donde ella graduó ahí cerca de Chicago, y la hija del pastor Doyle Johnson, a lo mejor algunos lo conocen, al pastor Doyle Johnson, un tremendo misionero. Su hijo está aquí en Tula, el hermano Mateo Johnson. Su hermana Rosana me estaba contando de que por 50 años habían estado orando por su abuelo. 50 años, papá del hermano Doyle Johnson. Y estuvieron orando por 50 años. Y dice, ¿sabe qué? Mi abuelo acaba de fallecer. Hace 3 semanas acaba de fallecer. Pero hace 5 semanas más o menos, dice ella, mi papá tuvo la oportunidad de hablarle de Cristo. Dice, ya le habíamos hablado. Pero 2 semanas antes de morir, mi abuelo fue salvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, no sabemos cuándo alguien va a morir, pero lo que sí sabemos es que hay alguien que murió por ellos y es el Señor Jesucristo. Y tenemos que amar las almas. Dice Lucas capítulo 12 versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre decía, yo tengo todo esto, ahora sí me voy a gozar. Empezó a cantar la canción de Ricky Martin, vive la vida loca, no importa lo que pase. Y en ese momento viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Hoy mismo vas a morir. Ama las almas, hermano, hermana, porque no sabemos cuándo alguien va a morir. Si tienes la oportunidad, háblale a alguien de Cristo antes de que esa persona fallezca, antes de que esa persona muera. Ahora no vayas y le digas, oye, yo creo que te vas a morir mañana, te hablo hoy y te hablo de Cristo, porque no sabemos, pero tenemos muy poco tiempo. En diciembre, un joven, ¿cómo se llamaba este joven que murió de Crown? Un joven del instituto aquí en Tennessee, de la iglesia del pastor Sexton. Un joven en diciembre, el 31 de diciembre, predicó un mensaje. El título del mensaje era, tú no sabes cuándo va a ser tu último día de tu vida. Ese fue su mensaje. Tú no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida. Su primer punto fue, dale gracias a Dios por tu vida.
Su segundo punto fue: dale gracias a Dios por tus pastores y por tus papás y por tu familia. Su tercer punto era algo así de como de ser agradecido con Dios. Y hace 2 semanas murió ese joven. No sabía que era su último mensaje. No sabemos cuándo es nuestro último día. Marcos capítulo 8, versículo 36. Ve lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 36. Ya estamos a punto de acabar, pero vean lo que dice acá. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, tienes que amar las almas. Ama las almas porque no sabes cuándo es ese día que esa persona va a morir, va a fallecer. Comparte el evangelio. Ten compasión por las almas. Si tienes algún familiar, alguna persona, alguien con el que trabajas, algún mejor amigo, háblale de Cristo. Ama las almas como Cristo las amó. Ama las almas como Dios las ha amado. Ama las almas de la misma manera que Pablo, que estaba dispuesto a decir: sea yo anatema, pero que otros puedan ser salvos. Ama las almas porque no sabemos cuándo es el último día de la vida de una persona. Y número 5, ama las almas porque es un mandamiento de parte del Señor. Es un mandamiento de parte de Dios. Mateo capítulo 28, en el versículo 19. Ve lo que dice la Biblia ahí. Mateo 28, versículo 19. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios dice: por tanto, tienes que ir y tienes que hacer discípulos y tienes que amar las almas. Ve lo que dice Marcos 1:17. La siguiente hoja, Marcos 1:17. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dios quiere que tú y yo seamos pescadores de hombres. Dios quiere que tú y yo salgamos a la calle y le hablemos y testifiquemos y evangelicemos y les hablemos a las almas que no tienen a Cristo en su corazón. Marcos 16:15, adelantito. Marcos capítulo 16, en el versículo 15, dice la palabra de Dios de la misma manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda alma, a toda persona. Habla con el Señor y dile: Señor, yo no tengo esta compasión. Y si no tienes esta compasión, tienes que pasar más tiempo quizás allá afuera con la gente. Ve que hay una gran necesidad. Ven a ganar almas, ven a testificar. Aquí salimos los sábados a las 10:30 a evangelizar, y te vas a dar cuenta de que hay una gran necesidad para que las almas puedan ser salvas. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos nosotros que amar más las almas. Ve conmigo allá a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Si no sabes dónde está Ezequiel, abre la Biblia como que ya lo encontraste. Ezequiel capítulo 3. Versículo 17. Ve lo que dice ahí, Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero dice que su sangre demandaré de tu mano. La palabra de Dios dice: si yo te mando a ti como atalaya para avisarle al impío que está mal,
y le amonestas, y yo te digo que vayas y le amonestes, pero tú no haces nada, dice la Biblia, su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y en sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Nosotros somos como este atalaya, y Dios quiere que vayamos y nos pongamos en la brecha y avisemos a la gente y le digamos: ¡hey! ¡Alto! No vayas por ese camino, te vas a ir al infierno, no vayas por allá. Cristo murió por ti, Él dio su vida por nosotros. Acepta a Cristo. Y tú amonestares al impío, dice, ese impío se va a salvar, y tú y su sangre no va a estar en tus manos. Pero si ese impío va caminando por ese camino, y tú en vez de amonestarlo y advertirle y decirle: ¡hey, alto!, tú dices: bueno, ¿y a mí qué? Y lo dejas pasar, dice la Biblia: su sangre demandaré de tu mano. Me pregunto cuántas almas y cuánta sangre nosotros tenemos en nuestras manos por no advertir al impío. Hermano, ama las almas. Dile al Señor: Señor, ayúdame a amar más las almas. Ayúdame a tener compasión más por la gente, por mis vecinos, por mis familiares. Ayúdame a compartirles. Pastor, pero yo no sé cómo hablarles. Tráelos a la iglesia y alguien aquí le puede hablar. Ama más las almas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has amado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder seguir compartiendo el evangelio con las personas de alrededor de este mundo. De la misma manera que estos niños y estas personas han tenido una carga y han comenzado una causa para ayudar a la gente, Señor, la causa que tú nos das es mucho mejor, es eterna. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a este mundo. Ayúdanos a amar a las almas. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Si Dios le ha hablado, el piano va a empezar a tocar. ¿Por qué no viene aquí al frente, dobla sus rodillas ahí en su lugar, hable con Dios, dígale: Señor, ayúdame a hablarle más a las almas? Piano, por favor, ayúdame a compartir el evangelio con quienes verdaderamente lo necesitan. Si un niño al de 3 años, de 4 años, de 5 años ve una tremenda necesidad y hace algo al respecto, ¿por qué nosotros, que ya sabemos cuál es la gran necesidad, no hacemos nada? ¿Qué estamos haciendo por las almas? ¿Qué estamos haciendo para compartir y traerlas a los pies de Cristo? Estamos más metidos en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra escuela, en las cosas de cada día, y las almas se están olvidando. Ama las almas, ama más las almas. Cuando tengas una oportunidad, háblale a alguien de Cristo. Si tienes algún familiar, no esperes más, háblale de Cristo. Tenemos que amar más las almas. Habrá alguien aquí que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo todavía no tengo a Cristo en mi corazón, pero aquí está mi mano. Yo quiero pedirle a Cristo vida eterna y salvación. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Pastor, yo no soy salvo, yo no tengo a Cristo,
pero quiero pedirle a Cristo salvación. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien que dijera eso? Levante su mano. Alguien así dijera: pastor, yo no soy salvo. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. No queremos que nadie salga sin Cristo en su corazón. Alguien diría eso. ¿Ya le ha pedido a Cristo salvación? ¿Ya tiene a Cristo en su corazón? Si no, déjenos compartirle con la palabra de Dios qué es lo que Cristo puede hacer en su vida, en su corazón. Darle vida eterna. ¿De qué sirve, dice la Biblia, si el hombre ganare todo el dinero del mundo y pierde su alma en el infierno? De nada sirve tener todo el dinero del mundo y al final perder nuestra alma en el infierno. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar más las almas, a tener compasión por las almas, a tener un quebrantamiento genuino y darnos cuenta que hay gente allá afuera, mucho más importante que aquí adentro, gente que no ha escuchado, gente que no sabe, gente que quizás está creyendo en falsas doctrinas o simplemente no creyendo, gente atea, gente envuelta en otras cosas, pero menos escuchando del Evangelio, y quizás porque no hay nadie que le esté presentando el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener una carga por esas personas y hablarles de Cristo y traerlos a tus pies. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor. Bendice cada decisión que se ha hecho y que se ha tomado. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.